No entran con estruendo, no gritan, no amenazan, te observan. Una mirada que se sostiene apenas un segundo más de lo normal. Una pausa que te obliga a llenarla. Un susurro, casi herido. Yo pensaba que te importaba. Nada es casualidad. Cada suspiro, cada silencio, cada gesto mínimo es una pieza colocada con precisión para que la trampa cierre cuando menos lo esperes. El manipulador no busca la verdad, busca acceso, a tu culpa, a tu necesidad de explicarte, a tu miedo de ser malinterpretado. Y en el instante en que reaccionas, entras en su marco. Y dentro de su marco, el final ya está escrito. Maquiavelo lo entendió siglos antes de que la psicología le pusiera nombre. Lo vio en príncipes, en cortes y en rivales que jamás atacaban de frente, sino que controlaban el campo desde las sombras. En El Príncipe escribió: «Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden entender». No hablaba de un engaño menor. Describía el arte de moldear la percepción hasta tal punto que cuando descubres que era una ilusión, ya has actuado según ella. Esta es la verdad que nadie te dice. La verdad sin censura. Los manipuladores no ganan porque sean más inteligentes. Ganan porque nunca viste la arquitectura del juego. Hoy la verás. Y cuando lo hagas, nunca más jugarás con sus reglas. Si estás listo para desmantelar el manual del manipulador, para volverte ilegible, intocable e inmune a los juegos que creen que no puedes ver, suscríbete ahora. No porque busques agradar, sino porque aquí no vivimos para ser entendidos, vivimos para ser inquebrantables. El manipulador rara vez empieza con un ataque. Primero, te ofrece exactamente lo que deseas. Te hace sentir comprendido, especial, incluso protegido. Maquiavelo observó que el poder más sólido no es el que se impone de golpe, sino el que se construye en silencio hasta que ya no puedes prescindir de él. El manipulador moderno lo sabe. Te da pequeñas victorias, favores calculados, palabras que refuerzan tu ego. Pero cada gesto viene con un precio oculto. Ese regalo que aceptas hoy se convierte en la deuda que mañana usarán para doblegarte. Esa complicidad que creías sincera se transforma en una cadena invisible. No notarás el cambio al principio. Seguirás pensando que eres libre, hasta que intentes actuar fuera de su guión y descubras que todo tu margen de maniobra está bajo su permiso. Maquiavelo advertiría que quien controla lo que valoras, controla también tus decisiones, y cuando el manipulador ya conoce tu precio, puede comprarte sin que siquiera te des cuenta. El arma más eficaz de un manipulador no es la mentira directa, sino la erosión lenta, casi invisible, de tu confianza en ti mismo. No buscará una confrontación abierta, prefiere sembrar pequeñas grietas en tu seguridad. Lo hará con gestos mínimos, una pausa incómoda antes de responderte, un «¿estás seguro de eso?», repetido en momentos estratégicos, una risa leve que no llega a ser burla, pero que deja una sombra de incomodidad. Maquiavelo sabía que la duda es más corrosiva que el miedo. El miedo te empuja a reaccionar. La duda, en cambio, te paraliza. En su tiempo, un aliado inseguro se volvía manejable, y un enemigo que ya no confiaba en su propio juicio dejaba de ser una amenaza. El manipulador moderno replica esta táctica con precisión. No necesita probar que estás equivocado. Solo necesita que empieces a preguntarte si alguna vez has tenido la razón. Y cuando tu voz interna empieza a temblar, la suya entra a ocupar su lugar, hasta que pienses con sus palabras y llegues a conclusiones que ya no son tuyas. El manipulador entiende que la razón es un muro, y que la única forma de atravesarlo no es discutir con ella, sino encender un incendio emocional que la derrumbe. No debatirá tus argumentos con datos más sólidos. Te arrastrará hacia un terreno donde ya no pienses, sino reacciones. Puede ser la ira, la culpa, la vergüenza o el miedo.
cualquier emoción lo suficientemente intensa como para nublar tu capacidad de analizar. En la Italia de Maquiavelo, los gobernantes más astutos no imponían su voluntad con espadas, sino provocando en la multitud un sentimiento tan fuerte que la gente aceptara su liderazgo sin pedir pruebas. La emoción era la llave maestra. El manipulador moderno sabe activar esas mismas llaves. Cuando te acusa en un tono dramático, cuando exagera una ofensa mínima para colocarte en el papel de agresor, o cuando finge vulnerabilidad para despertar tu compasión, no está buscando justicia. Está buscando el control de la conversación. Porque mientras tú intentas calmar el incendio que él mismo provocó, él decide hacia dónde se moverán las brasas. Y cuando la lógica regresa, ya es demasiado tarde. La historia quedó escrita con la tinta de sus emociones, no con la de tus razones. Un manipulador sabe que la batalla no se gana en la fuerza, sino en el escenario donde se libra. Por eso, nunca lucha donde tú eres más fuerte. Te atrae, con paciencia, a un terreno que él ya controla. Puede ser un lugar físico, su oficina, su casa, un espacio donde él decide quién entra y quién sale, o un marco mental, un tema de conversación, una interpretación de los hechos, una historia donde él es la víctima y tú el villano. Maquiavelo observó que quien elige el campo de batalla ya ha ganado la mitad de la guerra. En su tiempo, un príncipe inteligente no enfrentaba al enemigo en campo abierto si podía forzarlo a combatir en un paso estrecho o en una ciudad amurallada. El manipulador actual usa la misma estrategia. Si sabe que en un debate público podrías derrotarlo, te llevará a una discusión privada donde pueda manipular el contexto. Si detecta que te sientes inseguro en ciertos temas, dirigirá la conversación hacia ellos hasta que pierdas pie. El objetivo es simple: reducir tus opciones y aumentar su control. Y cuando luchas en su terreno, cada movimiento que haces ya estaba previsto en su plan. El manipulador más peligroso no ataca con sus propias manos. Prefiere que otros lo hagan por él, para que sus huellas nunca aparezcan en la escena. En la política de intrigas, esta técnica era invaluable. Si un aliado caía en desgracia, el príncipe podía lavarse las manos y mantener su imagen intacta, mientras la víctima quedaba aislada. Hoy, el manipulador moderno recurre a las mismas maniobras. Puede usar a un compañero de trabajo para transmitirte críticas disfrazadas de comentarios constructivos. Puede filtrar información selectiva a personas cercanas, sabiendo que terminará llegando a ti distorsionada y cargada de sospecha. Incluso puede manipular a un amigo tuyo para que confronte por él, mientras él finge sorpresa o preocupación. Esta táctica es especialmente peligrosa porque divide y debilita a tu entorno. Empiezas a desconfiar de quienes antes considerabas aliados, y poco a poco te encuentras sin apoyo. Maquiavelo advertiría que un líder hábil nunca se expone innecesariamente. Utiliza intermediarios para ejecutar lo que él solo planifica. Y así, mientras tú buscas al culpable visible, el verdadero autor sigue moviendo las piezas desde la sombra. El manipulador más peligroso rara vez te ataca de frente. Un asalto directo revela su intención. En cambio, se mueve en ángulos, golpeando desde lugares que ni siquiera sabías que formaban parte del campo de batalla. Siembra dudas en las personas que más confías, sabiendo que esas dudas regresarán a ti como veneno lento. Provoca a un tercero para que actúe en su nombre, de modo que sus huellas no estén cerca del golpe. Moldea las condiciones en lugar de la confrontación directa, haciendo que el propio entorno comience a trabajar contra ti. Maquiavelo entendía que la ruta indirecta suele ser la más segura. Quien desea ser obedecido debe saber cómo mandar sin parecer que manda. En la política de su tiempo, esto significaba usar intermediarios para dar las órdenes más duras, permitiendo que el gobernante apareciera como misericordioso mientras conseguía el resultado necesario. En las luchas personales de poder, es el arte de dejar que otro empuñe la espada,
mientras tú decides dónde y cuándo debe caer. La genialidad del ataque indirecto es que te niega un enemigo claro. Sientes la presión, ves los efectos, pero cuando buscas la fuente, solo encuentras sombras y sonrisas corteses. Cuando un manipulador se topa con un muro, no se detiene, se transforma. Su fuerza no está en la rigidez, sino en la capacidad de mutar hasta encontrar la grieta que necesita. Si la confrontación directa falla, pasa al encanto. Un tono conciliador, una disculpa medida al milímetro, o una muestra repentina de vulnerabilidad para desarmarte. Si el encanto no funciona, gira hacia el ataque abierto, acusaciones, presión emocional, amenazas veladas. Y si nada de eso surte efecto, recurre a la retirada calculada, haciendo que parezca que eres tú quien ha roto el puente. Maquiavelo habría dicho que este es el dominio sobre la fortuna, saber que el éxito no es de quien golpea más fuerte, sino de quien cambia de máscara con mayor rapidez. Esta escalada no es improvisada, es un plan ya trazado, con rutas alternativas para cada obstáculo. Por eso, cuando crees que lo has detenido, en realidad solo has cerrado una puerta, mientras él ya está abriendo otra. Un manipulador hábil no muere en una colina. Cuando se ve expuesto, superado o enfrentando un costo que no puede asumir, se retira. Pero no es una rendición. Es un movimiento calculado para preservar fuerzas y reposicionar su ataque. La retirada estratégica es su arma más silenciosa. Le niega a su oponente un blanco claro, enfría un conflicto que no puede ganar y le da tiempo para rehacer su imagen. Se marcha con frases que suenan razonables. No quiero más problemas. Es mejor dejarlo aquí, o con el papel de víctima. Yo soy el que está siendo atacado. Mientras tanto, reorganiza sus piezas, busca nuevos aliados, abre otros canales, adopta un nuevo tono. Cuando regresa, lo hace en su propio tiempo, después de que tú has bajado la guardia o gastado tu energía. La lógica maquiavélica es clara. Preservar la posición importa más que salvar el orgullo. Si las condiciones no son favorables, se cambian las condiciones. Y así, el tiempo se convierte en su mejor arma. Mientras el tuyo se agota, el suyo crece. El peligro es creer que la ausencia es seguridad. El juego no terminó. Simplemente se movió fuera de tu vista. Cuando un manipulador se retira, no está dejando el tablero. Está redibujándolo. Ignorar las señales de manipulación no te deja igual que antes. Te deja peor. Porque cada vez que permites que alguien distorsione tu realidad, pierdes una parte de tu confianza en tu propio juicio. El manipulador sabe que su victoria no siempre depende de destruirte externamente, sino de hacer que tú mismo empieces a dudar de tu criterio. Cuando eso ocurre, ya no necesita vigilarte, te vigilarás tú solo. Maquiavelo advertía que quien pierde el control de su percepción, pierde también el control de sus decisiones. Y en ese punto no hace falta cadenas ni muros. Basta con que tu mente se haya convertido en su territorio. El daño no se mide solo en las consecuencias visibles, relaciones rotas, oportunidades perdidas, sino en el desgaste invisible. Ese hábito de preguntarte si lo que ves, piensas o sientes es realmente tuyo, o una narrativa ajena que aprendiste a repetir. El costo más alto no es que te engañen una vez, es que, sin darte cuenta, empieces a vivir en un mundo diseñado por otro. No puedes defenderte de lo que no puedes nombrar. El primer paso para neutralizar a un manipulador es identificar que lo que enfrentas no es un conflicto normal, sino un juego de control con reglas ocultas. El manipulador depende de tu confusión. Mientras creas que sus acciones son simples malentendidos o reacciones emocionales, él seguirá operando sin que lo veas. Por eso, la claridad es tu primera línea de defensa. Maquiavelo señalaba que la astucia derrota a la fuerza bruta cuando el enemigo ignora que está siendo engañado. Invertir este principio significa algo simple pero poderoso.
Si sabes que alguien juega un juego encubierto, puedes negarte a participar en él, bajo sus condiciones. Reconocer el patrón implica observar los hilos que conectan sus actos, el cambio repentino de actitud, las medias verdades, la forma en que otros empiezan a actuar de manera extraña contigo sin motivo aparente. Una vez que nombras la táctica, ya no es invisible, y lo que deja de ser invisible pierde gran parte de su poder. Quien controla el marco, controla la historia. El manipulador siempre buscará imponer el suyo, un relato donde sus acciones parecen justificadas y tus reacciones parecen exageradas o irracionales. Si aceptas su marco, ya has cedido el terreno. Por eso, la defensa no es solo responder, sino redefinir el contexto desde el inicio. No permitas que sus palabras establezcan las reglas de la conversación. Maquiavelo entendía que en política, quien define el problema también define la solución. Trasladado a lo personal, quien define el marco decide quién es el agresor, quién es la víctima y qué se considera una reacción adecuada. Controlar el marco implica no responder dentro de preguntas cargadas o acusaciones implícitas. Replantear los hechos con precisión y calma. Nombrar la táctica sin caer en el juego emocional. Cuando tú sostienes el marco, el manipulador se ve obligado a moverse en tu terreno, donde sus armas pierden filo y sus narrativas se desmoronan bajo luz directa. La manipulación prospera en la cercanía constante. Cuanto más acceso tenga alguien a tu tiempo, tu atención y tu información, más fácil le resultará influir en tus percepciones y decisiones. Limitar el acceso no siempre significa cortar todo contacto, aunque a veces sea necesario, sino cerrar las rutas por las que el manipulador entra en tu vida. Esto puede ser físico, emocional o incluso digital. Maquiavelo habría dicho que un príncipe protege su fortaleza no solo con murallas visibles, sino con barreras invisibles que el enemigo no sabe que existen. En tu caso, estas barreras son la selección cuidadosa de qué compartes, cuándo respondes y con quién te rodeas. Cada minuto que no le das, cada detalle que no revelas, es un terreno que no puede ocupar. Y a medida que su acceso se reduce, también se reduce su capacidad de moldear tu mundo. Recuerda, no toda defensa es confrontación. A veces, el acto más estratégico es simplemente no abrir la puerta. Un manipulador prefiere aislar a su objetivo. En soledad, eres más vulnerable, porque no tienes otros puntos de referencia para contrastar la realidad que él intenta imponer. La protección más poderosa es una red de aliados, personas que te conocen lo suficiente para notar cambios en tu comportamiento y que están dispuestas a decirte la verdad, aunque no quieras escucharla. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes rodearse de consejeros leales, capaces de hablar con franqueza, porque un líder aislado se convierte en presa fácil de aduladores y traidores. En tu vida, esto significa cultivar relaciones basadas en la confianza mutua, donde la sinceridad vale más que la comodidad. El manipulador teme a los testigos. Cuando hay ojos que observan y oídos que escuchan, su margen de acción se reduce. Un aliado puede alertarte de tácticas que tú no ves, respaldarte cuando enfrentas confrontaciones y recordarte quién eres cuando alguien intenta reescribir tu historia. En un mundo de agendas ocultas, la alianza es un escudo compartido. El manipulador necesita que reacciones. Su estrategia se alimenta de tus explosiones, tus palabras dichas sin pensar, y de cualquier gesto que pueda usar para pintarte como inestable o culpable. Controlar tus emociones no es reprimirlas, sino dirigirlas con intención. Respirar antes de responder. Pausar antes de decidir. Preguntarte si tu reacción sirve a tu objetivo o al suyo. Maquiavelo advertía que quien se deja arrastrar por la ira pierde la claridad necesaria para gobernar y termina gobernado por otros. En las dinámicas de manipulación, esto significa que cada vez que te alteras sin estrategia,
estás jugando con las cartas que el otro te repartió. El autocontrol es un arma defensiva y ofensiva a la vez. Defensiva, porque te protege de caer en trampas emocionales. Ofensiva, porque frustra al manipulador, privándole de la reacción que necesita para avanzar su guión. Cuando tu calma es inquebrantable, el poder cambia de manos. El manipulador teme a la luz. Su ventaja se basa en que las personas no identifican lo que está haciendo. Pero si lo expones de forma directa, fría y documentada, le quitas el disfraz sin ofrecerle el drama que podría usar en tu contra. Exponer no es gritar, eres un manipulador, en medio de una discusión. Es describir los hechos y el patrón ante las personas relevantes, sin exagerar, sin adornar y sin caer en provocaciones. Maquiavelo sabía que el golpe más letal es aquel que parece inevitable y legítimo. En este caso, eso significa mostrar la manipulación como un hecho verificable, no como una acusación emocional. Al exponer la táctica, usa ejemplos concretos y comprobables. Habla en el momento adecuado, no en el calor de la ira. Elige el foro o la audiencia que realmente importe. Cuando el manipulador queda visible ante los demás, pierde su terreno de sombra. Y sin sombra, su influencia empieza a desvanecerse. Neutralizar a un manipulador no se trata solo de detenerlo. Se trata de recuperar el control sobre tu historia, tus decisiones y tu voz. Porque el objetivo final de la manipulación es reescribir quién eres y qué crees. Recuperar tu narrativa significa decidir qué versión de los hechos aceptas, cuáles son tus valores innegociables y hacia dónde diriges tu vida sin que otros tracen el mapa por ti. Maquiavelo enseñaba que un príncipe debe moldear su destino, en lugar de dejar que la fortuna lo moldee a él. En tu caso, esto implica que tu identidad y tu rumbo no estén definidos por las presiones, el chantaje emocional o la distorsión de alguien más. Cuando recuperas tu narrativa, la manipulación pierde sentido, porque ya no hay un vacío que llenar. El manipulador puede intentarlo de nuevo, pero se encontrará con alguien que no solo reconoce el juego, sino que ha reescrito las reglas para siempre. Machiavelli no escribió para víctimas indefensas. Escribió para quienes entendían que el poder, ya sea en un reino o en una relación, se preserva con vigilancia, estrategia y acción calculada. Su lección más útil frente a la manipulación es clara. No basta con ser virtuoso o tener la razón. Hay que ser astuto, anticipar las jugadas y proteger el terreno propio. Los manipuladores existirán siempre. Lo que cambia es tu preparación. Cuando conoces las leyes que usan y aplicas contramedidas conscientes, la balanza se inclina a tu favor. Recuerda, la verdadera fuerza no está en la agresión, sino en el dominio de ti mismo y de tu contexto. Esa es la mirada que Maquiavelo nos dejaría hoy. El poder es de quien entiende el juego y no permite que nadie escriba su final. Si este análisis te ayudó a abrir los ojos, suscríbete para más verdades sin censura, porque el conocimiento es la única defensa que no pueden arrebatarte.